Buenas noches, bienvenidos a mi canal Bernabé, Hijo de Consolación. Hoy vamos a hacer un video para demostrar, digamos, bíblicamente, por ahí lo que he escuchado de algunos hermanos en internet, en YouTube, y varios hermanos que he conocido que son unicitarios, que creen que Jesús y el Padre son el mismo. Y vamos a dar algunos pasajes y vamos a demostrar que no es así. Y por lo general también ellos dicen, los unicitarios, en qué nombre se debe bautizar, si se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús, porque en el libro de los Hechos se bautizaban solo en el nombre de Jesús, y que no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, con este video quiero demostrar esa doctrina errada y falsa de los unicitarios, y bueno, queremos demostrar que no es así. Primeramente quiero hacer una breve interpretación de que, por ejemplo, todos los que se bautizaban en el libro de los Hechos eran judíos, y la mayoría de ellos sabían quién era el Espíritu Santo, sabían desde el principio, eran judíos, quién era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y sabían y creían en Dios, sabían que existía un Dios. Entonces el problema de los judíos era recibir al Hijo, entonces se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero esa es una breve interpretación que les comento. ¿Por qué se bautizaban en el libro de los Hechos, que no hay ningún bautismo, como dicen los unicitarios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Pero vamos a demostrar que ese mandato de Mateo 28, 19 bíblicamente es así, porque por algo está en la Biblia y por algo lo dejó Jesús. O sea que, por ejemplo, los gentiles debían bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los gentiles, o sea, muchos de los gentiles no sabían a veces ni quién era Dios, y qué es lo que era el Espíritu Santo. Entonces debían bautizarse en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir a un pasaje principal que se encuentra en Génesis para demostrar que Mateo 28, 19 por algo lo dejó Jesús, porque Jesús lo dejó plasmado en su Biblia, entonces lo debemos cumplir a ese mandato. Y vamos a leer acá que Mateo 28, 19 da los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya desde la creación comienza así, porque en la creación dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Y acá también podemos demostrar la Trinidad. Sí, por decirlo también, por agregarle otro tema, podemos demostrar la Trinidad de Dios desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá estaba hablando Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Acá vemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá está actuando el Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas, independiente de Dios. Y el tercer punto, que es importante, el tercer verso, que dice Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y acá vemos actuar al Hijo, a Jesús. Y dijo Dios, ¿por qué? Dice, ¿por qué sabemos que Jesús habló acá y fue parte de la creación y fue el creador? Porque dice, y dijo Dios, y sabemos que dijo es el verbo, porque acá dice, y dijo Dios, el verbo decir, el verbo dijo. ¿Y por qué sabemos que acá es Jesús? Porque si nosotros nos vamos a Juan 1:1, nos vamos ahora a Juan 1:1, dice, en el principio, nos remontamos a Génesis acá, en el principio era el verbo. En el verso 1:3 dice, y dijo Dios. O sea, como Jesús, como Dios, porque dice, y dijo Dios. O sea, no lo dijo otro, lo dijo Dios, Jesús, como el verbo.
Porque dice, acá en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, nos remontamos a Génesis, el que le leí. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, porque dice, y dijo Dios. Y el verbo era Dios. Ahí bíblicamente vemos que el verbo era Dios. O sea, que el que está hablando acá en Juan 1:1, en Génesis 1:1, perdón, en Génesis 1:1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es Jesús. Acá tenemos la Trinidad actuando. Pero bueno, no es el punto ahora de la Trinidad, sino demostrar que Mateo 28:19 bíblicamente es correcto. Y después nos vamos a ir vamos a leer el pasaje el pasaje Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Y dice, vamos a leer el mandato bíblico acá que nos deja Jesús, que es la gran comisión. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá muchos de los unicitarios dicen que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. O sea, porque acá dice, haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre. Y acá ellos aducen de que dice, no dice los nombres de que son tres, sino dice en el nombre. Al decir el nombre quiere decir de que ellos alegan de que son uno solo, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios obviamente, pero que son uno solo, que no son personas separadas, ¿no? Pero vamos a demostrar que son personas separadas, porque Jesús mismo dijo que no era Él solo, sino Él y el Padre. Y por lo tanto está bien, acá he dicho que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Los tres son uno, son diferentes, pero son uno. O sea que es lo mismo. Y vamos a demostrar por qué los tres son uno, porque si nos vamos ahora a Primera de Juan, vamos a ir ahora a Primera de Juan 5, vamos a ir a Primera de Juan 5, lo tenía marcado acá, ahora nos vamos acá, Primera de Juan 5, dice, la fe que vence al mundo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Dios. O sea que acá, la fe que vence al mundo, acá sabemos que todo aquel que ama, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Acá vemos a Jesús y a Dios. Ama al que engendró, al que ha sido engendrado, que sabemos que ha sido engendrado por el Padre, pero eso no significa que tuvo un comienzo tampoco. Ese es otro punto. Pero después decimos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y después dice, pues este es el amor de Dios, en el 3, y guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. En el 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Eso era lo importante, pero el 6 también es el más importante, que dice, el testimonio del Espíritu. Por eso aquí arriba leímos que está Jesús y el Padre. Pero acá arriba dice, y el testimonio del Espíritu, porque sabemos que Mateo 28:19 es un testimonio público para demostrar después de que creemos en Jesús, porque acá dice, la fe que vence al mundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo al que ama, al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Entonces acá en el 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Acá vemos actuando también al Espíritu Santo, como que es la verdad, y sabemos que Jesús dijo, yo soy la verdad, y sabemos que si nos vamos a Deuteronomio 32:4 dice que dice Dios que Él es la verdad. Entonces acá vemos que el mandato se debe cumplir en los nombres de los tres, o sea que se debe bautizar en el nombre de los tres.
Y en el libro de los Hechos, cuando se bautizaban en el nombre de Jesús, tampoco estaba mal, porque Jesús es Dios, y bautizarse en el nombre de Jesús también está bien. Lo que pasa es que hay que saber, hay que tener en cuenta cuál antecede a cuál, porque bautizarse en el nombre de Jesús es porque creemos en el nombre de Jesús, porque acá dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, cuando creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, estarás en un futuro, como dicen los testigos de Jehová, sino le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí nos damos cuenta que el bautismo viene después de la salvación, para dar testimonio. Y acá dice que el Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio, dice, porque acá en el 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque es Dios también el Espíritu Santo. Y si leemos el 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Acá la Reina Valera dice en el cielo, si leemos la Biblia textual lo va a decir, porque 3 son los que dan testimonio. Igual dice que 3 son los que dan testimonio. O sea, y que los 3 concuerdan, dice en la Biblia textual. O sea, que es lo mismo. Y quiero dejarle otro pasaje como para concluir que Jesús, para demostrarle a los unicitarios que creen que Jesús es el Padre, que son el mismo, vamos a leer Juan 8:16, vamos a leerles Juan 8:16 para ver que Jesús mismo dijo que Él no estaba solo, sino Él y el Padre. Y dice así, Juan 8:16, y dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Claramente Jesús acá dice que no es Él solo, sino Él y el Padre. Este pasaje es irrefutable para los unicitarios para saber que Jesús no está solo. Dice, vuelvo a leerlo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Acá claramente Jesús dice que no está Él solo, sino Él y el Padre, que son distintos. Entonces, por eso la gran comisión en Mateo 28:19, como para concluir, bíblicamente es verdad, porque si nosotros nos vamos a Mateo 3:3, cuando Jesús se bautizó, después de haberse bautizado, dice que vino el Espíritu Santo sobre él y una voz del cielo le hablaba, que era el Padre, porque dice acá, y Jesús después de que fue bautizado subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea que el Espíritu Santo venía sobre él. Jesús necesitaba el Espíritu Santo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complacía en Jesús. O sea, que acá Jesús, bíblicamente, estaba actuando Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Y por eso la Gran Comisión dice, deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si en el libro de los Hechos ninguno se bautizó en el nombre de los 3, eso es lo que creen los unicitarios, pero se bautizaron en el nombre de Jesús porque Jesús es Dios. Y si creemos en que Dios es uno solo, porque son 3, que Dios es uno solo, sabemos que si es en el nombre de Jesús es lo mismo que en el nombre del Padre y del Hijo. O sea que el mandato de Mateo 28:19 claramente debemos cumplirlo, porque por algo está en la Biblia y por algo dijo Jesús, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si no Jesús no lo hubiera dejado plasmado en la Biblia. Así que la Biblia es clara y la Biblia refuta todas las falsas doctrinas. Dejen sus comentarios si están de acuerdo, y sabemos que Dios es uno solo y Dios no se equivoca. Así que bueno, les dejo esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón y que les pido que compartan el video para demostrar la falsa doctrina de los unicitarios. Les mando un saludo grande y bendiciones, muchas bendiciones desde Argentina. Chau, chau.